Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Arrancamos la tarde con todos ustedes y ya saben que les acompañaremos las 2 próximas horas. Hasta las 6:05 estaremos con ustedes hablando de cultura, de zamoranos, también de la provincia y de muchísimos temas que les tenemos preparado. Porque nos iremos hasta Toro de forma metafórica porque hablaremos de la Cofradía del Cristo de las Batallas. Precisamente el Cristo de las Batallas es el patrón de Toro y están de celebración. El presidente de la cofradía nos contará esta tarde todos los actos que están llevando a cabo. También tienen muchísimas actividades culturales en torno a esta festividad y el Cristo de las Batallas, en el que su gran día será este lunes 9 de junio. Así que, si no saben qué hacer durante estos días y quieren disfrutar de Toro, acompañen a la cofradía y el Cristo de las Batallas en esta tarde que les vamos a dar todos los detalles. Además, también hablaremos con el escritor zamorano José Ángel Barrueco y de su nuevo libro. Es de poemas, sí, y además con un carácter retrospectivo, porque hablará en muchas ocasiones de su vida, viajará por los diferentes estados de ánimo, pero también reflejará a 2 poetas importantes en su vida, también sus amigos que fallecieron. El libro se llama El lenguaje de la lluvia, un título muy bonito, así que vamos a conocer en esta tarde también qué nos deparan esas páginas y qué nos vamos a encontrar. Además, ya lo pueden adquirir en algunas de las librerías de Zamora. Y tendremos también a generaciones de hosteleros, porque ya saben que en muchos puntos de la provincia o de la capital los restaurantes los llevan a cabo diferentes generaciones de una misma familia. Pues bien, hace unas semanas en los premios Hostil, el premio en Zamora recaía en el restaurante Los Castaños. Estarán el fundador, que es el abuelo del actual gerente y actual chef del restaurante Los Castaños de Trabazos. Así que queremos también conocer la historia familiar, pero sobre todo cómo han recibido ese premio hostelero, que ya les digo yo que les ha hecho mucha ilusión. Como ven, un programa variadísimo en el que también nos acercaremos a esa nueva sede que inauguraba la semana pasada Azaica. Como todos ustedes saben, nosotros estuvimos allí y queremos que conozcan con detalle todos los servicios que van a prestar, pero también esas nuevas instalaciones que si no conocen, esta tarde aquí les vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Como ven, un programa que vamos a comenzar en tan solo unos instantes, pero como cada miércoles nuestra primera parada la hacemos en ese suplemento, ese amplio reportaje que hoy también nos lleva a viajar a la provincia. Es echar un vistazo a cómo se hacían las cosas en el pasado, pero no en cualquier lugar, sino en el medio rural. San Vitero, concretamente su localidad aneja, San Juan del Rebollar, decidió que era momento para juntar en una misma exposición diferentes objetos que llenan de recuerdos nuestros pueblos. Es una mirada cariñosa al pasado. Sí, una mirada, un recuerdo para no olvidar esos tiempos pasados que tanto hicieron sufrir a nuestros abuelos y a nuestras abuelas para sacar sus familias adelante. Y bueno, es un poco un homenaje hacia ellos por todo lo que consiguieron hacer con tan poco, con una azada. Ahora tenemos tractores y segar está muy bien, pero antes pues es un poco poner en valor y recordar todo aquello, todos aquellos trabajos que se hacían con el cuerpo y con las manos. Por aquel entonces las familias eran de cinco hijos en adelante y ahora ninguno o uno como mucho. Ahora es un trabajo distinto, no tiene nada que ver, pero bueno, sí que es un poco un homenaje a ellos, un recuerdo. Y bueno, con toda la exposición que tenemos, pues intentar que la gente lo vea, que la gente que venga aquí, que no se olvide de ese esfuerzo y de ese trabajo
ellos consiguieron. Lo que hay en estas paredes viene sobre todo de la provincia de León, pero lo cierto es que todo exactamente está con una comarca como la de Aliste. Vamos a conocer cómo surge la idea a la hora de realizar esta exposición. Nosotros hacemos la feria bianual aquí de artes y oficios y a fin de cuentas la exposición pues no deja de ser una exposición de oficios porque te mueves por las diferentes zonas y en cada zona tiene su oficio, su arte, su labranza. Y bueno, nace un poco por ahí, nos pusimos en contacto a través de la Feria del Burro de San Vitero, la Fundación Los Oteros de León se puso en contacto con nosotros, que tenía pues esto de ellos mismos y de un par de personas que se las habían cedido y pues empezamos a hablar y ha salido todo esto. Pero una idea es una idea, luego toca ejecutarla y ahí está la parte más laboriosa, adaptar el espacio, buscar los objetos y otros trámites burocráticos. El montarlo todo sí que ha sido largo y laborioso y luego burocracia, temas de seguros y tema de cosas de estas, porque claro, son cosas que al final son de particulares, que no tienen un inventario, o sea, no están inventariadas legalmente. Y luego lo que más nos ha costado prácticamente ha sido el asegurar la exposición. Luego ello ya venía todo montado con la fundación la tenía ya montada en otro sitio y ha sido trasladarla de allí a aquí. A nosotros ya prácticamente nos lo han dado hecho. Necesitamos esto, aquello, nosotros hemos facilitado y bueno, pues está bien, ya nos la dieron ya prácticamente masticada. Lo cierto es que les ha merecido la pena por la sonrisa de los habitantes de la zona y de fuera, que han visto con curiosidad y sobre todo con nostalgia cómo era la vida de antes en los pueblos. Lleva poquito, sí, yo creo que llevamos a lo mejor 150 visitas o así en 4 días que llevamos abiertos, bien. Todavía hay que definir un poco más los horarios, se están poniendo horarios un poco a la demanda, porque claro, estás aquí, al final somos voluntarios que estamos aquí y estás aquí pasando una tarde con el día que hace hoy, por ejemplo, que te apetece pasear, pues un poquito así, pero bien, la gente está sorprendida porque se piensa que es algo más minúsculo, algo más pequeñito y de repente llegan y se encuentran el túnel este que tiene varios pasadizos y todo el mundo se queda sorprendido. No pensé que fuera a ser así, pensé que era una mesa con 4 aperos. Y luego muchas de las cosas que tenemos expuestas son cosas que son muy parecidas, pero que no son de aquí, de la zona, no se han visto. Y a la gente pues sí que le choca. Y sí que mucha gente tarda a lo mejor 40 minutitos en verla toda, porque al final paras, miras, alguno toca, que hay carteles de no tocar, algunos siempre tienen los ojos en las manos, pero sí, 40 minutos sí que tarda la gente, media hora, 40 minutos sí que tarda la gente en verla, porque al final pues tienes tres pasillos y hay cosas a ambos lados y bueno, te lleva su tiempo y bueno, te remonta, a mucha gente le remonta a sus tiempos jóvenes y bueno, una señora el primer día lloraba porque sí, decía que era una vida muy dura la que había vivido y que recordarlo como que estaba bien, dijo, está bien para que no volváis los jóvenes a lo de atrás, pero bueno, bien, contentos de momento. Vamos a empezar nuestro periplo por el mundo de la educación, con todos los buenos momentos y malos que evocan estos objetos con los que convivían desde parvulitos. A la escuela, sí, los pupitres, los famosos pupitres, los mapas y bueno, pues bien, a todo el mundo le recuerda a la maestra o al maestro ahí, pero bueno, sí, es algo de lo que a todo el mundo le choca la escuela. A todo el mundo le ha impactado porque sí que cortamos porque la visita empieza por aquel lado y esto es lo último y sí que impacta cuando llegan aquí, se quedan así como un poco impactados ahí, digo, está igual que cuando íbamos a la escuela hace 40 o 50 años. Es solo un pequeño ejemplo de cómo era la vida en los pueblos. El objetivo de esta exposición es explicarlo. Viene esto un poco a traernos los recuerdos de nuestro pasado, de hace muchos años, de cuando nuestra infancia, que por cierto era pobre, pero éramos muy felices, disfrutábamos con estas cositas, y entonces todo esto nos suena a aquellos años, ya de muchos años esto sí, al tiempo del que estaba arado de madera y todas estas cosas, los trillos y todo, viene a rememorar un poco el tiempo de entonces. Y retomamos el tour hablando de los útiles de afilar, coser, incluso el calzado. Tenemos la bota de piel, que se utilizaba mucho aquí cuando era la segada, y luego también tenemos ahí los pellejos de vino o de agua, y después tenemos aquí el esmeril de manual también, que íbamos accionado con el pie para afilar, porque entonces no había motores eléctricos, entonces esto.
Y esto es la piedra del afilador que venía mucho aquí por los pueblos con el silbato. Entonces aquí la gente salía a afilar las tijeras, salía también a afilar las cuchillas de cuando se esquilaban las ovejas, que por ahí hay algunas, que las iremos viendo también. Bueno, hay unas ahí. Entonces era muy valioso todo esto en aquellos años, no había otra cosa, había mucha pobreza en aquellos años, sí. Y de por aquí, bueno, está la máquina, la Singer esta, es bastante antigua, que había muy pocas, de estas había muy pocas también, sí. Y luego está aquí lo del zapatero, también para las cholas, para poner las herraduras, todas cositas todas de estas. Esto también es para la formación también de las cholas, y alicates que tenemos ahí también antiguos, así que muy bien todo esto. Pero el medio rural antes estaba lleno de vida, de habitantes que tenían que trabajar en algo. Eran lugares de oficios, uno de ellos la carpintería, el trabajo de la madera. Aquí tenemos los herrones, este es el más grande, y entonces se utilizaba también mucho, porque no había otro tipo. Tenemos aquí las galopas pequeñas, los cepillos, esto también se utilizaba bastante. Y luego después, pues tenemos aquí también un tipo de plomada que se utilizaba también cogiendo la escuadra para saber la plomada. Las sierras estas también, que llevaban la cuerda para tensar, que también las hay aquí en este pueblo ahora. Tenemos aquí la sierra esta que se podía serrar también, te subías encima de un alto y ibas para rajar un palo o cualquier cosita. El tronzador era muy utilizado también para cortar aquí árboles, no había motosierra en aquellos años. Entonces, entre dos, pues una vez que se caía el árbol, se iba troceando. Y este aquí no lo había, pero ese sí lo había. Las hachas sí. Las hachas aquí, estas aquí, pues se han utilizado muchísimo también. De este tipo, más pequeñas, las utilizábamos nosotros en Santander para cortar los calitos, o sea, también ya por el año 75. Y las sogas, que se utilizaban también bastante. Y después, pues, de estas aquí se utilizaba un poco, sí, hay gente que... Las cuñas sí, las cuñas para rajar madera de varios modelos, esto también se utilizaba bastante. El banco este, por ejemplo, pues aquí utilizabas las maderas y con esto también las trizabas para poder cepillarlas con la garropa, con los cepillos pequeños. No, es que no había otra cosa, o sea, que eran tiempos difíciles y era todo así. Lo que compartían todos era el hogar, conocemos cómo era, por ejemplo, una cocina de la época. Aquí tenemos la caldera, tenemos la lumbre, las llares, que con esto se iba graduando según quisieras. La caldera las había más grandes, estas pequeñas. Las grandes se utilizaban, por ejemplo, cuando las matanzas, para hacer la manteca, los torrellones que se llamaban aquí. Y también se utilizaba mucho en días fríos para cocerle alimentos tanto a los cerdos como a las vacas. Era muy utilizada así. Esa ya más pequeñita, el pallizo, era muy utilizado también el pallizo, porque la caldera era de cobre, entonces había que ponerla en un sitio, y el pallizo era fundamental para el apoyo. El pote también los había grandes, pequeñitos, este es pequeñito, para hacer los guisados, para hacer la comida para la gente, para la casa, y para las condimentaciones, para la sal, para el pimiento, para todo. Tenemos la rista de ajos también, que era muy utilizada. El fuelle, este era muy necesario en la lumbre para avivar las brasas. Sí, y los cazos, que se utilizaban también para cuando... Eso. Y de este lado pues tenemos aquí las vasijas estas,
Por aquí en este pueblo había muchos cántaros, sí, esto se utilizaba parecido, pero en vez de ser de este tipo, eran tipo cántaros, algo así parecido a este, por ejemplo. No había agua corriente en las casas, entonces había que ir con el cántaro a las fuentes, había 2 o 3 o 4 en el pueblo, y había que ir con los cántaros, los famosos cántaros. Pero para cocinar había que conseguir los alimentos. La caza y la pesca eran 2 actividades fundamentales en estos tiempos. Bueno, mira, aquí tenemos el cepo, que se utilizaba más pequeñitos, este es algo más pequeño, los había intermedios, que aquí para pillar conejos. La gente los robaba muchas veces y cogía algún conejo para hacerles la cena para los hijos. Esto lo apretabas así, lo abrías a los lados y entonces cuando venía pisaba aquí y entonces se quedaba atrapado ahí. Y luego venía el cazador, o sea, quien fuera, y ya cogía el conejo. También se utilizaba lazos en aquellos años. Y luego tenemos aquí las parrillas estas, que los niños las utilizábamos para pillar pájaros, sobre todo cuando nevaba. Cuando nevaba, la parte arriba de los montones de abono, que entonces por todas estas eras había montonitos de abono, entonces a la parte arriba no había nieve, y con estas parrillas las armábamos a la parte arriba, venían los pajaritos, le poníamos un cebo, y es cuando pillábamos allí algún pajarito, y entonces se comían todos, no eso. Y luego ya esto la escopeta del cazador, y lo del pescador, pues sí, también se pescaba, pero se pescaba más para ir para la parte esa del Tera y para aquí. Para aquí nosotros lo hacíamos pues con anzuelos más pequeños aquí, hechos por nosotros a nuestra manera, que también pillábamos sardas, y entonces, oye, pues igual te tirabas ahí 3 o 4 horas y pillabas 5 o 6 sardas o 12 sardas, y entonces las llevabas para casa, no había otra cosa, eran tiempos malos, sí. De esto no, de las redes no, aquí no se utilizaba. En el trabajo del campo tenemos actualmente tractores que nos ayudan a realizar las labores. Sin embargo, antes no existían y tenían que tener sustitutos. De carros, aquí en San Juan había dos herreros que hacían ruedas de carros y hacían carros, pues aquí para toda la zona de Aliste, pero eran ruedas de carros más anchas. Estas sí se asimilan un poco más a las que había aquí, que son más anchas. Entonces, pues esto lo solían hacer de negrillo, que era bastante resistente, y las pinazas de encina creo que también las hacían. Y luego le ponían el cerco este de hierro, también lo doblaban aquí todo en las fraguas que había, y hacían unos carros preciosos, muy bonitos también, sí. Y todo era para la agricultura, para poder transportar patatas, abono a las fincas, a dar servicio a la agricultura, a lo que había, no había otra cosa. El carro es otro tipo de carro, este es, pues parece que es de yegua o de una mula, y para ir a vendimiar, por ejemplo, pues aquí eran, por ejemplo, más bien el carro de vacas, que era una iceda solo, en el medio, y una vaca a cada lado. Este tipo se utilizaba muy poco aquí, en el sentido ese. El sombrero sí. El sombrero era fundamental aquí para la siega, era muy necesario. Y el collarón aquel de los caballos o de los burros, ese se utilizaba también para trillar y para trabajar con los asnos, sobre todo en la trilla se le ponía, y entonces un par de burras para tirar por un trillico, y para trillar el pan, y para deshalar las patatas o cositas así. Eso sí se utilizaba así. Y esto lo utilizaba el mazo, lo utilizaban mucho los carpinteros en carpintería. De los demás ya no se utilizaba. Otro de los oficios fundamentales era el trabajo de la fragua. El herrero, un oficio en peligro de extinción, también tenía sus propios útiles. Este es el yunque. Aquí se utilizaba, pero mucho, porque las rejas de los araos, pues había que afilarlas, y entonces pues había que ir a donde el herrero, y entonces le caldeaba en la fragua, y con esto pues las afilaba, y se hacía un trabajo muy importante también para la agricultura, era muy necesario, sí. Y luego después tenemos aquí en la fragua ese y este otro,
que es parecido pero más grande. Tenemos aquí la fragua, que entonces era con un fuelle de estos porque no había ventiladores, y entonces le dabas aquí, soplaba aire y caldeabas la reja, el zadón, lo que hubiera que afilar, y aquí para añadir, y el carbón pues calentaba mucho, era muy bueno, sí, pero no había otro sistema más que este sistema. Tienes aquí diferentes martillos, clavos que eran de herrero, que se hacían también por aquí, más pequeños que esos, pero como estos sí se hacían muchos. No había puntas, todo había que hacerlo así artesanalmente. Y aquí tenemos las tenazas de los herreros, y luego aquí las herraduras de los caballos. Aquí todos los años pues había que herrar las vacas porque si no se les estropeaba las patas, y los caballos igual. Y se llevaban al potro y entonces se le ponía la herradura, y todo esto pues es dedicado a caballos, herraduras y de por entonces. También lo solían utilizar aquí para hacer agujeros en los carpinteros metálicos y de madera, y también se utilizaba eso. Y las llaves pues eran las que había, entonces eran todas de este tipo, casi todas eran así grandes y de esta medida. Todas las casas pues llevaban cerradura de la puerta grande. Era para la puerta de casa, para los pajeros o cualquier locales, entonces no había candados casi apenas, y todo era una cerradura de este tipo, sí. Y el tornillo bueno, aquí lo había en bancos, pero en bancos más grandes, para atrizar las piezas y poder trabajarlas y funcionar. Y de todas estas de por aquí, pues vamos a ver, tenemos allí la zuela. Esta la utilizaban aquí también mucho, toda la gente, para afilar palos para los frijoles, por ejemplo, que había que hacerle la punta. Los que hacían los carros también la utilizaban bastante, esa. Y todas estas piezas pues también las utilizaban. Tienen el martillo, tienen las escofinas. Y la matrícula que llevaban los carros solían llevar también esa matrícula que había. Pero el oficio estrella en la provincia de Zamora sin duda era la agricultura, y también ha cambiado mucho el trabajo, los objetos usados. Vamos a ver cómo era, por ejemplo, la siega o la vendimia. Bueno, aquí tenemos la guadaña. La que había aquí no llevaba esta cosita que será para acercar la hierba para la izquierda. La guadaña sí, y el cuerno y la piedra, eso se utilizaba aquí mucho. Aquí era pues, lo que había, no había máquina ninguna para poder segar, y es lo que es. Y los escriños también se utilizaba. Yo tenía una buena en San Vicente en la cabeza que los tenía, y en los escriños estos pues guardaban ropa y enseres y cosas. No había baúles, apenas había pocos. Aquí tenemos ya de otras categorías. Tenemos aquí también las cubas para hacer el vino, entonces había que repletarlas, había que ponerlas en agua antes de eso, varios días antes, y luego ya se repletaban. Y nada, y por la espita iba sacando ya vino cuando eso, y es lo que había, las cubas. Y las garrafas estas, pues sí, de estas sí que había, también para el vino. Ibas al bar a por vino cuando comprabas, y todo con garrafas también de estas, sí. Y luego después aquí tenemos también pues las cribas. Estas se utilizaban mucho aquí cuando los garbanzos, en verano también para cuando el trigo, para cosas. La vienda, esto para la paja, para cargar los carros de paja, es el utilitario que se utilizaba para poder cargar. Y esta para cuando el grano, también para. Y luego el trillo en pequeño. Aquí los había grandes, eran por lo menos de 2 metros de largo, y
y también sí, pero es igual, con piedras, el mismo sistema. Y el alquere, aquí tenemos el alquere y el raseo del alquere. Sí, sí, aquí también se utilizaba mucho la medida, es una medida que había. Por ejemplo, al señor cura, pues había que darle un alquero o dos, por lo que sea, y entonces pues venía a pedir todos los años y le dabas el alquere y le pasabas el rasero y ya estaba. Y la albarda y los ganchos aquí eran muy necesarios. Había que ir con la burra, poner la albarda, poner los ganchos, y aquí traías los feixes de comida para las vacas, para la burra, o las berzas para los cuchinos. Era el pan nuestro de cada día, las cositas estas. La tornadera esta también se utilizaba mucho en verano, aquí se utilizaba mucho, sí. Y esto, el mayal, este se utiliza, en vez de coger y poner un trillo, como hacían muchos, y para quitar las espigas al centeno para cuando se chamuscaban los cuchinos, pues con el mayal ese tendías varios manojos, y con el mayal ese ibas mallando, y entonces era una forma de hacerlo. Mi padre era de San Vicente y también lo tenía, el barato. Este no se utilizaba. Este sí. Este lo utilizaban para llevar vino a la segada. Lo metían en fuentes para que estuviera fresquito, y el barril este hacía un vino muy bueno, este sí. Y los botijos ese también se utilizaba mucho. Era higiénico porque bebías y entonces pues a chorro. Y las cencerras estas eran muy útiles también en la ganadería, las ovejas, las vacas, casi todas llevaban alguna para saber dónde, por el sonido de la cencerra sabías dónde tenían las vacas. Era muy necesario. Aquí en verano se juntaban todas en el sestil que le llamábamos, y cuando ibas a buscarlas para venir a trillar, pues por el sonido sabías dónde estaban, las identificabas. Eran muy útiles, sí, eso. Y esto en las cocinas también se utilizaba mucho, como cantareras, y para poner ajuares, cosas, era muy necesario. Si no había armarios, hasta que vino la cosa moderna, aquí se utilizó mucho. Y los banquetos estos pequeños, pues también se hacían aquí, preseveras para el ganado, para las ovejas, para lo que hiciera falta. No había otra cosa, ¿no? Y aquí la capa también era muy necesaria también. Aquí se usaba mucho para ir con las ovejas, para ir con las vacas, para andar por la calle, cuando eso, apenas había paraguas, había pocos, y era una forma que además te abrigaba y que se llevaba. Y hoy día se usa para otras cosas, pero estaba también muy bien, sí. Y la famosa callata, la que llevaban los pastores, esta también era muy necesaria también, sí. No todo era trabajo, también estaba lo lúdico, los juguetes de la época. Lo cierto es que esta exposición evoca a los visitantes recuerdos de un pasado que, como hemos visto, es muy distinto a lo que tenemos en el día de hoy.
Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí arranca un nuevo programa de 8 Magazine en esta tarde de miércoles y como cada tarde vamos a comenzar con la actualidad municipal, que además hoy nos va a dar un aviso porque el Ayuntamiento de Zamora trata de localizar ejemplares de ailanto, también conocido como árbol del cielo. Incluida en el listado de especies exóticas invasoras, esa planta procede de China, se reproduce con mucha facilidad y sus raíces dañan redes de agua y cimientos de edificios. A través de una web se podrá notificar dónde se encuentra para proceder a eliminarlos. Lo vemos en la actualidad municipal. El ailanto o árbol del cielo está catalogado como una especie exótica invasora. Llegada desde China como planta ornamental, se reproduce con gran rapidez, diseminando con el viento hasta 350.000 semillas al año o a través de sus raíces que se extienden hasta 15 metros. Nace en cualquier parte y daña tuberías del subsuelo o cimientos de edificios. Florece de mayo a julio, dejando una imagen que puede ayudar a su identificación. Las hojas se parecen a las del nogal, pero para diferenciarlo simplemente hay que arrancar una y frotarla, y el olor que deja es bastante desagradable. Si ocurre eso, es ailanto. Cuando está florecido no hay duda, porque las flores naranjas que lo caracterizan pues lo hacen, quiero decir, se distingue claramente. El Ayuntamiento quiere eliminar los ejemplares que haya por la ciudad, localizados ya algunos en el lienzo norte de la muralla, el arroyo de Valorio o en Vistalegre, pero pide colaboración ciudadana para identificar más casos y poder erradicarlos después del verano. Enviar una foto y señalar dónde se encuentra a través de esta web ayudará a conseguirlo. Es una de las actuaciones del programa Renaturaliza, que también dejará para después del verano la plantación de vegetación en zonas como Doctor Fleming o La Marina. Lo que sea en plantación, y siempre que podamos lo vamos a retrasar hasta el otoño, que es el momento en el que, o muy finales del verano, donde no haya tanto calor, que no haya más problemas para que las plantas sigan hacia adelante. Mientras tanto, sí se ejecutarán las partes de la obra civil de estos proyectos de jardines verticales que contribuirán a mejorar las zonas verdes de la ciudad. Pues una forma a través de esa web también y de esa aplicación de avisar si encontramos este tipo tan común, que pensamos que no, pero tan desconocido en la capital zamorana. Y ahora recibimos a nuestros primeros invitados de la tarde. Generación tras generación, el restaurante Los Castaños ha ido consiguiendo éxitos y el último han conseguido un premio hace tan solo unas semanas. Lo vemos y lo hablamos con ellos, precisamente con Marcos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos acompaña también Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al fundador, tenemos al actual casi chef gerente, ¿verdad? Generación tras generación, éxito tras éxito y además manteniendo viva esa tradición, ¿no? Eso es. El premio a la vista está, que es gracias a que hemos continuado con esa tradición que él empezó en el año 80 y que seguimos arrastrando pues platos y elaboraciones que él hacía. ¿Qué ha supuesto para vosotros este premio? Pues es muy gratificante que el trabajo duro que hacemos cada día, que es el de la hostelería, pues que lo premien tus compañeros de la hostelería de Castilla y León. Y pues son el trabajo a la trayectoria, son, pues ya te digo, desde el año 80, pues muchos años de que él se ha pedido eventos familiares, fiestas, etcétera, por estar al pie del cañón, y que ahora pues lo estamos haciendo nosotros y pues se agradece que lo valoren. Claro que sí. Juan, ¿cómo ha sido esta larga trayectoria desde, lo decía él, tantos años atrás? ¿Cómo fueron esas primeras piedras que se pusieron? Bueno, pues al principio era muy duro. En el pueblo no había nada y montar un edificio de esa índole pues nos costó mucho sacrificio, mucho sudor, muchas horas de sueño y no hablamos ya de dinero. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena que al día de hoy seamos un referente en Castilla y León, que sigamos así, en este caso mi nieto, que siga con él. Es un orgullo, ¿no?, que generación tras generación se haya podido mantener también. Pues para nosotros es verdad que tanto mi mujer como yo nos sentimos muy orgullosos que ellos sigan, el nieto con el hostal y la hija con la cafetería, que son los dos que están allí, y bueno, pues
cada vez que lo piensas, como empecemos nosotros a la fecha de hoy, pues es un orgullo, nos sentimos pues muy orgullosos, de verdad. ¿Por qué decidió emprender en esos momentos y dedicarse a la hostelería también? Yo, pues en el pueblo éramos de la gente corriente, no había mucho dinero y emigramos pues al extranjero. Y a la vuelta, a mí siempre me gustó la hostelería, de hecho allí en Suiza estábamos siempre en cocina y decidimos montar eso en el pueblo, que tenía futuro en aquella época, tenía mucho futuro, y bueno, pues a Dios gracias que nos ha salido bastante bien, no bastante, súper bien, y que sigamos muchos años con él así. Restaurante Los Castaños. ¿Por qué Los Castaños? Porque en el paraje aquel había mucho castaño, de hecho aún sigue habiendo castaños, hay muchos edificios, pero sigue habiendo mucho castaño, y por eso le pusimos Los Castaños. ¿Y cómo ha sido la evolución también del sector? Porque ahora le preguntaremos cómo se encuentra actualmente a Marcos, pero claro, usted ha vivido grandes décadas y ha ido cambiando mucho, lo decía, al principio veíamos que eso tenía futuro, Sí. pero ¿cómo han sido los años siguientes? Bueno, pues nosotros tuvimos unas épocas muy buenas de obras, de comuniones, de bodas, porque por toda la zona no había nada. En toda aquella zona la gente hacía sus comuniones, sus bodas. Yo tuve en verano dar bodas jueves, sábados y domingos, que eso había que estar muchas horas de preparación y sin dormir. Y entonces, claro, empecemos con la cafetería y una pensión. A los 10 años nos quedó pequeño ya. Y ya decidimos hacer el hostal, que también nos costó muchas horas de sueño y mucho sacrificio. Pero bueno, a la fecha, muy contentos. ¿Cómo se encuentra ahora el restaurante Los Castaños? Pues ahora estamos en lo que ya es la parte nueva que le llamamos, que la hicieron 10 años después, y pues vamos evolucionando pues poquito a poco, porque los clientes lo que buscan en nuestra casa es la tradición de el cocido al pote, el pollo de corral al pote, la ternera asada en la brasa, y es lo que nos está buscando. Le vamos dando pinceladas de cocina moderna, sobre todo pues cuando hacemos catering, que es un mundo que hemos empezado ahora y que nos está funcionando, pues ahí vamos dando pinceladas de cocina moderna, pero en el restaurante lo que nos pide el cliente es la tradición. Precisamente yo creo que no perder esa tradición es lo que también ofrece ese éxito en muchos casos, ¿no? Efectivamente, como ya he contado alguna vez, hace sus años ya, porque ya llevo 7 al frente del negocio, cuando estaba estudiando fuimos a un concurso de lenteja pardina de Tierra de Campos, y fui con una compañera y hicimos pues una receta, pues guisamos unas lentejas con boletos, nada más. Y claro, hablando con la compañera cuando estábamos preparando dije, tenemos que hacer algo más, porque 2 horas y media de cocinado, guisar unas lentejas, hay que mirar para ellas, y hicimos unas cosas más. Bueno, nos dieron los resultados de los premios y quedamos en segundo lugar. Y después hablando con los jueces, porque nosotros veíamos elaboraciones, espumas, esferificaciones, cocina muy elaborada. Y le preguntamos a una jueza y nos dijo, para poder hacer una espuma, una esferificación, cualquier cosa, un trampantojo de lentejas, lo más importante es saber guisar las lentejas tradicionalmente. Entonces, para la cocina del futuro, la cocina vanguardista, lo más importante es tener la tradición, la receta en su origen, si no, no la sabemos hacer. Entonces, pues esa tradición es lo que nos sigue pues dando a conocer y seguir donde estamos, claro. Además, siempre es un restaurante en el que se trabaja mucho el producto autóctono, el producto local, y dependiendo también de la temporada, ¿no? Efectivamente, tenemos la temporada de las setas, que es una de nuestras jornadas gastronómicas más fuertes, y hemos empezado pues con jornadas gastronómicas nuevas como las del pollo del corral. Hace 2 años hicimos la del cocido en la temporada de las matanzas, y claro, trabajamos pues un poco el producto de temporada. Luego tenemos la ternera, todo lo que es toda la temporada, pero trabajamos el producto de temporada. Por otra cosa que nos caracteriza mucho la gente es por el café de puchero. Anda, que en pocos sitios qué rico. se toma ya, y nosotros lo seguimos haciendo, y en la lumbre, claro. Al final es verdad que el premio también busca galardonar eso, ¿no?
sigue viva la tradición de cuando tu abuelo comenzó, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos platos como los boletos con nata, las mollejas, patatas con bacalao, que él también las hacía, que las hacemos como él las hacía. No ha cambiado absolutamente nada la receta, y claro, pues eso pues se valora mucho. ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto? Yo siempre he estado con él, tengo fotos de cuando era así, un renacuajo con mi mandil. Era el pinche, ¿no? Y de eso me subía en una caja de Coca-Cola porque no llegaba a los fuegos. Y bueno, pues yo ya tenía claro que quería estudiar hostelería, hice el grado medio y empecé a cursar el grado superior. Y a él le llegaba el momento de jubilación. Reunió a sus hijos y sus hijos dijeron que no querían saber ninguno nada. Y yo detenidamente me paré a pensar y dije, ¿dónde voy? Voy a ir a trabajar para otro pudiendo tener lo mío montado, que no era coste cero, que si iba mal era tan sencillo como cerrar. Y creo que ha ido pues demasiado bien. Y para usted imagino que un orgullo, ¿no? Que encima siga su nieto y que le vaya bien. Pues sí, ya te dije antes que para nosotros, tanto para mi mujer como para mí, es un verdadero orgullo. No orgullo, yo creo que nos sentimos súper satisfechos y contentísimos de que él siga con el negocio. Y hablando del tema de las setas, la micología, el primer premio de Zamora de micología lo tenemos nosotros. Anda. Que nos lo han dado en Sanabria. No me acuerdo, Feyonor o algo de eso, que estaba en Soria y nos eligieron a nosotros como restaurante micológico de todo Zamora. El primero, que tenemos el distintivo, el diploma y todo. O sea, un premio consolera. Sí. De hecho, que las setas, como dice aquí mi nieto, estamos trabajando, pero mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Es verdad que están en auge, ¿eh? Muchísimo. Es un Y producto. las hacemos bien, que quede claro. Sí, también. porque si no, no habría éxito, Que eso quede está claro. sí. Eso es ¿Le verdad. da algún consejo a su nieto? Bueno, es verdad que ahora ya llevas unos cuantos años en el negocio, pero cuando comenzó... Sí, incluso ahora algunas veces, aunque ¿No yo hace no me caso? meto mucho, pero hay cosas que sí es verdad que, como he dicho antes, de elaborar un plato bien elaborado, hacerlo al tuntún, tiene un significado y un sabor distinto. Eso sí que, ay Marcos, esto si hicieras así, te quedaría mejor. Si puede haces un decir. primer plato por primera vez, ¿es el primer comensal? Sí, lo ¿Sí? probamos. Sí, normalmente Sí. en la cocina Sí, ellos estamos, es mi verdad mujer que y yo, a la vez que lo vamos haciendo lo probamos, pero uno de los que prueba los platos antes de salir es él. Sí, es verdad que sí, los probamos. O sea que siempre. el cliente no prueba nada que no haya pasado antes por su paladar. Bueno, ¿no? hombre, alguna cosa habrá, pero que es verdad que cuando hay una cosa nueva, sí lo probamos. Pues hace falta un toque diferente o hace falta echarle algo. Al final también es importante, ¿no? Que lo pruebe mucha gente Siempre para dicen saber. que 4 ojos ven más que 2, pues en este caso 2 paladares sacan el mejor sabor que uno solo. Claro. Yo siempre he tenido un paladar bastante, ¿cómo se dice?, bastante exquisito. Que las cosas cuando las pruebo las saboreo y me queda el paladar mucho en la boca. Lo saboreo muy bien. Porque detecta enseguida Sí, los aromas, ¿no? Sí. Y cuando una Eso es cosa está mal, le digo, Marcos, me parece que si hicieras de esta forma estaría mucho mejor que no así. Y sí, a veces toma cuenta y toma datos y lo hace. Y bueno, pues... O sea, que le haces caso a tu abuelo. Sí, a a veces- la sabiduría se le hace caso. Sí, sí. Siempre tú haces platos nuevos, pues pruebas, oye, pues lo he hecho así, pues a lo mejor esto, pues si le echas sal o primero lo tienes en adobo, pues cosas que vas haciendo nuevas, al final, claro, yo llevo 7 años con el negocio, 4 que estudié son 11, pero le estamos hablando que es desde el Claro. año 80, son 35 años, 36 años. Muchos años. Son una vida. En el negocio, más lo que trabajó en Suiza. Entonces, pues la experiencia siempre ha dicho que es un grado. Efectivamente. Que sigas muchos años más, ¿no? Esperemos Y ojalá que sí. tu hija Ojalá. tome las riendas, sería lo bonito, Tiene su cocinita y le gusta mucho cocinar y cuando está allí con nosotros se pone con su cazuela y te va pidiendo sal y eso, pero de aquí a 20 años nunca Ya se veremos, sabe ¿no? lo que puede pasar. Pero bueno, se lleva la sangre, su madre es cocinera, yo soy cocinero ¿no? Y si lo ve desde siempre y también. si lo ve desde siempre, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, nunca se sabe. Ojalá que sí, para seguir con esa tradición familiar. Muchísimas gracias a los dos, enhorabuena por Gracias. este premio y sobre todo por hacernos disfrutar a muchos paladares
generación tras generación, que siga siendo un éxito el restaurante Los Castaños. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y ahora vamos a viajar metafóricamente hasta Toro porque están de fiesta y sobre todo ese lunes de Pentecostés, el 9 de junio, que celebran el Cristo de las Batallas, su patrón. Nos acompaña precisamente en esta tarde el presidente de la cofradía. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Calentando motores poquito a poco ya con diferentes actos? Sí, tuvimos el sábado pasado la Asamblea General, donde ya se presentaban las cuentas y las nuevas cosas que estamos preparando, y ya un poquito preparando esta semana para la festividad del fin de semana. Cuéntanos la festividad del fin de semana. Yo creo que hay gran devoción, ¿no? Porque el Cristo de las Batallas no deja de ser el patrón. Sí, la verdad es que yo creo que es la imagen que más devoción hay en Toro, porque dejaba muchísima gente entre semana a ver al patrón, aunque está la iglesia cerrada, y después tenemos misa y baja mucha gente también a la misa. Sí es cierto que con los cambios de generaciones la devoción va bajando y mucha gente aprovecha el fin de semana para irse de puente, pero bueno, esto es así, yo creo que en todas las cofradías pasa eso, que la devoción se va perdiendo un poquito. Parece, es verdad, que salvo las cofradías de Semana Santa, el resto de cofradías cuesta enganchar a la gente joven, ¿no? Sí, la verdad es que sí es cierto que se hace mucha gente joven todos los años, incluso ahora chicas que hemos ampliado ya, admitimos a las mujeres, se hace mucha gente joven, pero después, lo comenté el otro día en la asamblea, yo creo que los padres no les incentivan para que vayan a los actos y vayan cogiendo esa devoción, entonces cuando llegan a ciertas edades pues como que se desligan, pero gente joven hay mucha que se hace de la cofradía. ¿Hay gente nueva, nuevos hermanos este año? ¿Cuántos? Normalmente los hermanos nuevos se meten en el fin de semana, en las vísperas o antes de la procesión, pero vamos, en torno a 10 o 12 hermanos hay todos los años nuevos. Bueno, eso está bien porque va increciendo, ¿no? Se mantiene. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que somos si no es la segunda, la tercera cofradía más amplia de Toro, estamos en 432 hermanos. O sea, está bien el número, sí. Cuéntanos los actos que tenéis preparados. Bueno, pues el domingo tenemos las vísperas, donde bueno, ahí hacemos las vísperas, después donamos a cada hermano 2 bizcochones como ofrenda de la cofradía, y después se les da un vinito y limonada y un dulce en esos actos, y a continuación tenemos una discomovida. Bueno, este año la verdad es que el ayuntamiento se involucra un poquito y tenemos como un poquito más de actos, que bueno, pues un poquito para que la fiesta no decaiga. Después de las vísperas tenemos una discomovida. Claro, al final también es importante ese apoyo y esa colaboración del ayuntamiento para hacer de ese fin de semana una gran fiesta. Claro, si tienes atractivos, pues yo creo que la gente pues tiende más a quedarse. Si no tienes atractivos, pues la gente pues termina por yéndose. También influye mucho el tiempo, depende del tiempo que dé, pues ahí se va la gente o se queda. Parece que va a ser bueno. ¿Eso es bueno o no? Pues no lo sé. Igual Yo creo que cuando la gente ve que hace bueno, mucha gente se va pues, a Cantabria, Asturias, que están cerquita, y aprovechan. También hay muchas fincas ahora en Toro y que la gente, pues antes la gente bajaba a la romería y estaba casi todo el fin de semana, o comía y almorzaba, y ahora pues van, visitan la pradera y después se van a las fincas. Al final es una romería también muy querida y que mantiene viva la tradición, ¿no? Sí, porque cuando es la procesión por la tarde, la pradera se llena, hay muchísima gente que aunque no haya bajado en todo el día, baja la procesión y ve al Cristo y a la Virgen, y la verdad es que sí que hay mucha asistencia. Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese gran día de la fiesta, el lunes? Pues el lunes empezamos con misas a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que es la última. Cada media hora tenemos una misa, que normalmente están llenas todas las misas. A las 12 es la fiesta mayor, donde van ya los hermanos, los que hacen la fiesta. La dirá un párroco local, seguramente que Pedro, nombró hace poquito vicario general. Después de la fiesta tenemos un acto para todos los que son de la Junta Directiva y autoridades, donde se les da pues, un ágape. Después ya, ese mismo día también el Ayuntamiento ha organizado un grupo flamenco, sobre la 1:30 actuará un grupo flamenco, que bueno, pues hará que dure la fiesta un poquito hasta las 2:30 o 3, y después ya la procesión a las 6:30. A las 6:30, que ya no hace mucho calor y ya se puede ir, ¿no? Esperemos. Y que no haya tormentas, como el año pasado. Seguro que sí, esperemos que no. Es verdad, el año pasado sí pilló el agua, ¿no? Sí. Es verdad que eso es Tuvimos ahí que si salíamos, si no salíamos, si salimos, que si volvimos, pero bueno, al final,
ya te digo, como es un Cristo que tiene tanta devoción, pues al final decidimos sacarla. Cuéntanos un poco la historia de la cofradía y la historia también de ese Cristo. Pues la historia viene de siglos atrás, tampoco me la sé yo exactamente. Yo llevo muchísimos años de presidente, ya llevo casi 30 años. Justo al hacer la fiesta, pues me nombraron tesorero porque estaban las cuentas un poquito y tal, ya llevo ahí mucho tiempo. Ya también pido un poquito un cambio generacional. De relevo generacional, ¿no? Sí, pero la gente quiere que siga yo. Entonces, bueno, la historia es que, pues eso, que la gente bajaba, sobre todo en Toro, bajaba con los carros y carretas ahí a hacer la romería y pasaban todo el día allí, desde por la mañana con sus almuerzos, con sus comidas, hasta por la noche que ya terminaba la procesión y subían para arriba. Al final es una jornada de convivencia también, ¿no? Sí, era sobre todo convivencia entre familias, entre amigos, pues se juntaban. Yo me recuerdo de pequeño, pues ahora, pues como te digo, el cambio generacional, pues las peñas están durante todo el año. Antes las peñas se hacían solamente ese fin de semana y estábamos en torno a un mes preparando las fiestas. Entonces cogías un local, lo aclimatabas y ese era como en la noche que te dejaban salir tus padres de fiesta. Y aprovechabas toda la noche, estabas de peña en peña visitando y bebiendo limonada, bebiendo otras cosas. Pero bueno, va cambiando la vida. ¿Qué se podría hacer precisamente para enganchar más a ese relevo generacional? Pues sería bonito volver a esa tradición de ir por las peñas, visitando las peñas de unos a otros y tomándose esa limonada que cada uno hacía de su manera y que probabas y que disfrutabas y que entablabas relaciones, amistades. Claro, sería un acto muy bonito. Sí, porque al final también se moviliza y se les involucra de alguna forma, ¿no? Exactamente, es que nosotros estábamos, ya te digo, todo el fin de semana de una peña a otra y después bajabas al Cristo 2 o 3 veces y bajabas andando y subías. Un poquito a lo mejor también para que se te pasara eso que habías bebido por la noche. ¿Por qué se perdió eso? Pues por lo que te digo, pues el cambio generacional, las peñas están durante todo el año, pues la gente joven cada vez cree menos en las imágenes, pues un poquito va influyendo. Claro. Los padres que tampoco les involucran en los actos, pues todo eso hace que la fiesta decaiga un poquito y sobre todo la creencia, ya no en la fiesta, un poquito la creencia en nuestro Cristo de las batallas. Llevas, has dicho, 30 años como vinculado a la cofradía. Como vinculado a la cofradía me metieron de pequeñito. De pequeñito, ¿no? Con 5 años. Pero en cargo directivo, 30 sí, años. 30 años. ¿Cómo ha sido la evolución? Porque al final has vivido 3 décadas. O sea, ha cambiado mucho la sociedad y me imagino que también la cofradía. Sí, pues que bajaba muchísima gente, estaban casi todos los actos llenos, de que estábamos en la ermita y teníamos al lado lo que era la sacristía, eso se tiró, se hizo una hospedería, pues todos esos cambios los he ido viviendo y ese cambio generacional de que pues sobre todo bajan ya la gente mayores y gente madura y la gente menor pues baja solamente pues, el acto de la procesión. Claro, al final si no hay jóvenes, los mayores se van haciendo más mayores, ¿no? Sí, bueno, jóvenes tenemos, porque ahora la mayoría de la fiesta, los que son abades son jóvenes. De hecho, como la lista avanzaba y cada vez eran más jóvenes, nos tomamos la decisión de meter una persona o 2 de los antiguos para que fueran acompañando, para hacer la fiesta. Entonces este año, pues de los abades que son 7, son 2 que repiten fiesta y después son 4 que son jóvenes que tienen 18, 19 años. Sí. O sea que sí goza de buena salud, por lo menos a priori, ¿no? El problema es ese, que les vas tocando muy pronto hacer la fiesta, a lo mejor todavía no están preparados para hacer esa fiesta, entonces van pasando. Claro, lo suyo sería ya en ese joven adulto, ¿no? Exacto, yo por ejemplo la hice con 23 años, entonces bueno, yo creo que lo ideal es a partir de los 20 años. Sí, al final 18 es un muy jovencito. Que es verdad que a ganas no les va a ganar nadie, ¿eh? Exacto, vamos a ver, si tienen mucha creencia en el Cristo y pues es la ideal para hacerla, si es que no hay edad para hacer la fiesta. Al final yo creo que también la cofradía del Cristo de las Batallas, me imagino como todos, que sea creencia familiar, ¿no? Al final yo creo que va pasando de generación en generación. Yo creo que eso es importante, que la transmisión de generación en generación se va pasando, pues ahora por ejemplo en mi familia pues ha entrado mi sobrino, que lo hice yo, ha entrado mi hija, entonces bueno, pues les vamos inculcando y sobre todo bajarles a los actos, como lo repetí en la asamblea, que esa gente joven baje a los actos y se vaya empapando un poquito de lo que es la cofradía y de lo que es el Cristo de las Batallas. Claro, desde muy pequeños que sean partícipe para que ellos mismos luego quieran. No vale con hacerlo del Cristo con 3, con 2, con 5 años y que después no aparezcan a la procesión o que no aparezcan a nada, entonces no tiene mucho sentido. Es verdad, yo creo que ese es el problema también, ¿no? Que sí que es verdad que están vinculados, pero no participan. Exacto, lo importante es la participación y que ellos se involucren y que vayan creyendo en nuestro Cristo en las batallas. Decías antes, parece que ahora las cuentas van mejor.
¿También tiene buena salud económica? Sí, la verdad es que están contentos con la Junta Directiva porque tenemos una buena salud financiera. De hecho, este año hemos aprobado cambiar las insignias, entonces vamos a hacer una inversión fuerte, cambiar las insignias porque bueno, ya lleva mucho tiempo, hemos cambiado hace tiempo la imagen del logotipo de Cristo, entonces un poquito acorde a los nuevos tiempos, pues vamos a cambiarlas y vamos a hacer una inversión fuerte. ¿Cuáles son esas líneas de actuación precisamente para seguir, para ir mejorando poquito a poco? Pues eso, intentar, pues como hicimos hace 5 o 6 años, cambiar las imágenes del Cristo, tanto los sellos como los estandartes, pues un poquito haciéndola una cofradía más moderna, ahora con las insignias, y después pues si tenemos que hacer algún gasto en reparación de ermita y tal, siempre estamos ahí apoyando. De hecho, hace años también ayudamos al ayuntamiento con plantación de árboles, que por desgracia no se cuidaron y se abandonaron, que es una cosa que también el ayuntamiento debería involucrarse en mejorar la pradera. Este año está muy bonita porque ha llovido mucho, pero necesitamos más árboles, que se haga más agradable para la gente que baje, que haya más sombras. Un mantenimiento, ¿no? Y que sea un espacio agradable para pasar. Si hacemos un esfuerzo y después ese esfuerzo no se mantiene, no vale para nada. Una invitación a los zamoranos que nos estén viendo para que acudan. Bueno, pues es una romería muy bonita, muy campechana, donde se puede tomar un dulce, limonada. Sé que es difícil que los zamoranos vayan al toro porque es la Iniesta. Bueno, está muy cerquita. Está muy cerquita, pero bueno. Que hay tiempo para todo. Hay tiempo y les invitaos y también un poquito a las autoridades que nos dejen un poquito vivir, porque el año pasado hubo unos controles tremendos, incluso zonas típicas donde antes se aparcaba, pues fueron a degüello y pusieron muchísimas multas, que yo creo que lo suyo, si no se puede aparcar, es comunicarlo para que la gente por lo menos lo sepa, no ir directamente y poner la multa. Porque al final todo eso repercute en las creencias, en que baje la cola de la gente y el que haya ambiente en la pradera. Que se pongan facilidades por todas las partes, ¿no? Exacto. Que al final es lo importante. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis muchísimo de estos días previos, del fin de semana con todas esas actividades culturales que tenéis, con música, ocio, y también que no se pierda esta festividad, que no se pierda esta cofradía. Desde y que la se mantenga cofradía la devoción. lo que estamos buscando eso, pues hacer nuevas actividades, juegos para niños, discomovidas, actuaciones y un poquito eso para que siga habiendo ese ambiente en la pradera y que esto no baje. Que esas actividades sean la excusa perfecta también para acudir. Sí, para que los padres bajen con los niños y los niños tengan diversión y para el año que viene quieran volver a bajar. Claro que sí, que se lo pasen bien para seguir haciéndolo año tras Exacto, año. pero sigo diciendo que es una fiesta religiosa y sobre todo hay que tener creencia en nuestro Cristo en las batallas. Si no tenemos creencia, no solamente es la fiesta. Efectivamente, que no se pierda eso, que es lo importante, Exacto. la creencia. Muchísimas gracias, de A verdad. vosotros por la invitación. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos, así que no se vayan, que todavía nos queda un ratito con todos ustedes. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine después de esta breve pausa publicitaria y vamos a hablar con un zamorano de esos de la diáspora, pero que siempre nos trae buenos momentos y también buenas lecturas, porque ha lanzado hace unos días un libro muy especial para él. Nos acompaña en esta tarde José Ángel Barrueco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Gracias por habernos hecho un hueco en esta tarde en 8 Magazine para hablar de esas páginas que hemos visto, hemos podido ojear, hemos podido leer, no del todo, pero sí que llevamos buena parte ya leída, además con unos poemas muy especiales del lenguaje de la lluvia. ¿Por qué? Yo quiero empezar preguntando por qué este título tan maravilloso. Muchas gracias. Bueno, el título no me lo inventé yo. Es el título de un poema de David González, uno de los poetas y amigos de los que hablo en el libro. Es un poema muy cortito que simboliza el amor, ¿no? El goteo de la lluvia, que simplemente cae, simboliza un poco el amor, como que a veces una pareja con estar junta no tiene que hacer nada más. Ese es el símbolo. Entonces, quería hacer un doble homenaje, pues eso, al amor, a mi historia de amor y a David González. Y bueno, pues lo que dices tú, que era muy bonito, la verdad. Hemos visto precisamente que ese poema está prácticamente en las primeras páginas del libro también, que es muy significativo, como bien dices. Sí, claro, lo he puesto en una cita al principio, junto a otra de Margarit Duras y de Adam Zagajewski, que me cuesta pronunciarlo, porque creo que reflejan bastante bien el contenido del libro, ¿no?
Margarit Duras habla de que la escritura no te salva de nada, y Zagayevsky pues habla del tiempo, ¿no? Que no sabemos si podremos salvar el tiempo. Y luego el poema de David, ¿no? Creo que entre los tres dan unas pinceladas de lo que intento hacer en el libro. ¿Cómo nace este poemario? Porque hacía mucho que ya no escribías poemas. Sí, como 10 años, pues nace precisamente a raíz de la muerte de David González, que era un poeta y amigo asturiano, que murió en 2023 y enfermó como un año antes o menos, duró muy pocos meses, y murió, pues si no me equivoco, con 58, 59 años. Entonces su muerte fue una sacudida no solo para sus amigos, ¿no? Sino para el mundo poético, y empezaron a surgir poemas, o sea, se me ocurrió hacerle un homenaje como desahogo, empecé a escribir poemas sobre él, y a partir de ahí empecé a configurar un libro, ¿no? En el que hubiera una parte en la que hablo de él, es un homenaje a alguien que se va. Luego hay otra parte que es sobre un viaje que hicimos a Viena, mi mujer y yo, cuando entonces era mi novia antes de casarnos, para rendir homenaje al escritor austríaco Thomas Bernhard, ¿no? Y luego una tercera parte en la que hablo de la familia. Mi mujer es el vínculo que actúa en las tres partes, ¿no? Entonces, la parte de Viena la tenía medio escrita, pero en prosa. Entonces, al volver a la poesía, cambié los textos a poemas, y la tercera parte la escribí en poco tiempo. O sea, es un libro que surgió sin pretenderlo. Como bien dices, y me quedo con eso, parece que nació de un desahogo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, es que yo lo que te digo, llevaba mucho tiempo sin escribir. Hay un poema hacia el final en el que intento preguntarme por qué llevo tanto sin escribir poesía. Lo que ocurre es que también llevaba mucho tiempo sin escribir otros libros, ¿no? Como tuve ahí un tiempo de atasco con la novela Los Violentos hasta que le di forma, también he estado muchos años que solo me he dedicado pues a colaboraciones, ¿no? A críticas de cine o literarias. Y entonces, pues esto para mí liberó como un tapón, ¿no? O sea, esa muerte liberó un tapón, volví a la poesía, terminé el libro y no sé si alguna vez volveré, tampoco lo tengo muy claro. ¿Cómo te has sentido volviendo a escribir poesía? Pues la verdad es que muy bien, porque en los poemas al final hablo sobre todo de cosas muy cercanas, muy íntimas, son como ráfagas, como vistazos, como emociones, y la verdad es que me he manejado muy bien, así como ahora que estoy volviendo a la novela, que también hacía muchos años que no escribía ficción. Ahora me está costando bastante, pero curiosamente en los poemas no me sucedió así. Fluyeron, como decía Bukowski. Eso es lo importante también muchas veces, ¿no? Que fluya solo. Sí. Y más para un Es escritor. importante. En este libro encontramos, lo comentabas antes, un hilo conductor que es tu mujer en diferentes etapas de tu vida. Parece como que precisamente tú en primera persona hablas de tu antes, de tu presente, hablas también un poquito de la parte más reflexiva de tu vida. Al final yo creo que a raíz de estos poemas es como que sigues un pequeño viaje en tu interior también, ¿no? Sí, totalmente, lo has descrito a la perfección. El libro empezaría cronológicamente, yo creo, en la segunda parte, que es el viaje que hicimos en 2010, que además es el año en el que murió mi madre, entonces ya estaba enferma, y también en ese viaje arrastramos ahí un poco ese dolor. Luego continúa cuando ya han pasado años, unos pocos años, y es todo el tiempo de la familia, los hijos, está presente el COVID, el confinamiento, las crisis que hubo a raíz de ello, y un poquito después, cuando yo ya me había recuperado de todas esas crisis pues, económicas, existenciales, etcétera, es cuando murió David, ¿no? Entonces, describe todo un arco, como bien dices. Incluso hay en algunos poemas que voy un poco más atrás, que es como a principios del siglo XXI, pues cuando conocí a mi mujer y empezamos a relacionarnos, y en fin, pues sí, tienes mucha razón. O sea que buscas un poquito y rebuscas en esos recuerdos, ¿no?
Sí, creo que a partir de ese tiempo de crisis me hizo indagar mucho en, pues, no solo en la pareja, sino en mi vida en todos los últimos años, ¿no? Es como un ejercicio de introspección. Y bueno, pues a mí me ha valido mucho, la verdad es que estoy muy satisfecho con el libro. Ha sido como un desahogo, como una vía de escape para canalizar también esas situaciones tan complicadas, esas crisis, ese dolor. Pero ¿cómo describirías este libro? Porque según hablas parece que es como con un punto de madurez, ¿no? De hecho la vista atrás, veo todo ese viaje que he hecho y ahora es cuando más maduro me encuentro a nivel personal también para valorar todo ello, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el trazado del libro. Lo que pasa es que también hay una parte muy importante y también es el punto de partida, ¿no? Que yo quería hacer un homenaje a los muertos, a algunos muertos, ¿no? Yo creo que hay que recordarlos, ¿no? A quienes se van y que es importante que el olvido no los devore. Ahora hay como cierta vergüenza por parte de algunas personas de hablar de los muertos, ¿no? A veces lo veo en las redes sociales, incluso cuando muere un famoso, hay gente que te echa en cara que por qué estás hablando de muertos, que eso ya pasó, que ya murieron, y entonces yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que recordarlos. Pensemos, por ejemplo, en Kafka, la inmortalidad de Kafka. Kafka es inmortal porque es que hoy siguen reeditándose sus libros, se siguen estudiando, se siguen leyendo. Entonces, ya no solo que fuera un gran escritor, sino porque se le recuerda y está vivo. Y entonces es una de las cosas que yo quería hacer en este libro, a través primero de David, luego de Thomas Bernhard, el escritor que también os recomiendo, y luego con algunas pinceladas que doy sobre mi madre y algunos amigos y parientes que he perdido en los últimos años. Doy unos pequeños toques, hay algunas alusiones, sin nombres y tal. Sí, porque parece que este libro habla de dos nombres propios que se ven muy claramente, ¿no? De David precisamente y de Tomás, aunque es verdad que también está ese fallecimiento de tu madre, pero yo creo que ellos dos son como los puntos o los pilares sobre los que se cimenta también este libro, ¿no? Claro, sobre todo porque además tenían varias cosas en común. Bernhard murió a los 58 años y David murió a los 58 y 59. Nunca me acuerdo del todo, aunque yo creo que en el libro lo pongo. Y los dos fueron escritores incómodos, como una especie de proscritos, ¿no? Aunque Bernhard tuvo más éxito, sobre todo con las obras teatrales, siempre fue como, no fue profeta en su tierra, que es lo que decía David de la suya, ¿no? Siempre tuvieron ahí muchas polémicas, muchos enfrentamientos, y entonces también había ahí un paralelismo entre ambos. Aparte de que yo empecé a leer a Thomas Bernhard gracias tanto a David González como a Vicente Muñoz Álvarez, que es otro escritor de León, que entre los dos me motivaron a leer a Bernhard, ¿no? Entonces, bueno, al final está todo como relacionado. Es todo como el mismo vínculo, ¿no? Sí, sí, es lo que me interesaba mucho, que hubiera vínculos entre todo el libro, pistas. A lo mejor cerca de la tercera parte yo creo que menciono varias veces a David también, vuelvo una y otra vez, en la segunda lo mismo, y bueno, y así. Hemos hablado de David, de Tomás, de tu madre también, de tu mujer, pero también reflejas la paternidad. Sí, claro, la paternidad que es importantísima, que es ahora, yo lo llamo mi principal trabajo, ¿no? La paternidad y, bueno, ser amo de casa. Y luego lo secundario sería la literatura. Entonces, bueno, reflejo sobre todo lo que les sucede con los niños a veces, que son los miedos cuando tienen pesadillas o cuando han tenido un accidente, una operación y están en el hospital, ¿no? Me interesaba mucho reflejar eso, porque ellos están como desvalidos y entonces al final lo que les importa es lo que tú les digas, aunque sea una verdad disfrazada, una mentira, eso es lo que les importa. Entonces me parecía que tenían que ocupar un lugar aquí, aunque fuera poquito. ¿Qué te ha enseñado este libro, El lenguaje de la lluvia, a nivel personal? Pues me ha enseñado sobre todo, yo creo que aparte de todo lo que he dicho, también a mirarme al espejo, ¿no? Hay unos cuantos poemas, el otro día lo decía en la radio, lo decía tu compañera Patria Alonso, que en este libro hay partes en las que es como si yo subiera a un ring conmigo mismo, me peleara y me diera una paliza, ¿no? Me examino y veo errores,
veo debilidades, pero yo creo que es algo muy sano que todo el mundo debería hacer, ¿no? No creernos que somos lo mejor, sino mirarnos, analizarnos y ver lo que hay y en qué podemos mejorar, ¿no? De hecho, el libro no me ha ayudado en nada al final, sino más que ha sido un desahogo, pero para salir de esas crisis tienes que hacer otras cosas, tienes que tomar decisiones, tienes que emprender ciertas cosas y tienes que mejorar. Claro que Y eso sí. es lo que yo creo que me ha enseñado. Has estado hace unos días aquí en esa feria del libro, ¿cómo ha ido? Pues ha ido regular, porque ese día coincidió, pues por lo que fuera, que muchos de mis amigos, muchos familiares no estaban, tenían viajes y al final hubo poquita gente, pero bueno, los poquitos que fueron pues son fieles, ¿no? ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Pues de momento está en la librería Simuret y llegará a las otras. No sé, que hubo ahí un problema, como ahora están las distribuidoras enfrascadas en varias ferias del libro, empezaron el mismo día Zamora, Valladolid, Madrid, Zaragoza, no dan abasto. Y yo estuve el otro día con la distribuidora de este libro en el Retiro y le dije que había librerías de Zamora a las que no había llegado, por ejemplo, Octubre, que me lo dijeron. Y me dijeron que bueno, que ya lo enviarían, que es que están desbordados porque tienen que distribuir eso en varias librerías, en las ferias y no dan abasto. Pero bueno, de momento está ahí. Vale, lo podemos comprar ahí y en unos días o en unas semanas ya lo tendremos en muchas más librerías. Una recomendación para terminar a todos los zamoranos, ¿qué les dirías? ¿Por qué tienen que leer este libro? Bueno, pues por lo que decía antes, porque primero por recordar a dos figuras importantes, si no las conocen pueden adentrarse en su obra, que son David González y Thomas Bernhard. Luego por ese recuerdo de que no hay que olvidar a los muertos y bueno, porque yo creo que también pueden encontrar puntos en común. Hay gente que me ha dicho, gente que por ejemplo está casada y con hijos, me ha dicho que la tercera parte es la que más le ha llegado, la que más le ha conmovido porque ve cosas que les han sucedido igual. Entonces, bueno, yo creo que esas serían las razones principales. Muchísimas gracias, José Ángel, gracias por estar aquí con nosotros, por habernos hecho un huequito en esta tarde en 8 Magazine. Te esperamos, ya sabes, en Zamora siempre con los brazos abiertos y que este libro sea todo un éxito, que de verdad se lo merece y que yo, que me lo voy leyendo poquito a poco por las noches, es una auténtica delicia. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Pues ya saben, lo pueden adquirir en librerías Simuret en tan solo unos días o unas semanas en muchísimas más librerías zamoranas. José Ángel Barrueco nos habla de esa retrospectiva que ha hecho, también de ese hilo conductor que es su mujer, pero de dos personas como David y Tomás que de verdad tienen que ser más conocidos y tenemos que seguir haciéndoles ese pequeño homenaje como les hace José Ángel en este libro, El lenguaje de la lluvia. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine en esta tarde de miércoles y les recordamos que en menos de hora y media tendrá lugar esa nueva acción reivindicativa, esa nueva concentración enfrente de la estación de alta velocidad de Sanabria, en Otero de Sanabria, a las 7:10 para reivindicar y mostrar también todo ese rechazo que tiene la comarca sanabresa y la provincia de Zamora a la supresión de las frecuencias horarias que entrarían en vigor a partir de este lunes 9 de junio. Nosotros mañana les ofreceremos un amplio reportaje con todo lo que ha dado de sí desde que se anunció el 14 de mayo estas supresiones, estas eliminaciones de las frecuencias horarias que sin duda afectan a la comarca de Sanabria. Así que muy pendientes de todo lo que va a acontecer en los próximos días y a ver si Renfe da un paso hacia atrás. Se lo contaremos todo mañana con lujo de detalles y también esta noche a las 9 en nuestros servicios informativos. Continuamos en este programa de miércoles con 8 Magazine y la semana pasada se lo comentábamos y les enseñábamos un pequeño aperitivo y un pequeño avance de esas nuevas instalaciones de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer. Azaica
luce ya en una nueva sede todos sus servicios en los que los pacientes oncológicos pueden disfrutar de varias actividades y de varios servicios. Estuvimos allí hablando precisamente con la presidenta, con algunos pacientes y con algunos profesionales sanitarios, y así luce la nueva sede de Azaica. Esta será la nueva casa de Azaica. Situada en la calle San Miguel, será un lugar mucho más espacioso y adaptado para los trabajos que lleve a cabo la asociación a partir de ahora, pero también será la casa para muchos pacientes oncológicos a los que seguirá brindando su apoyo, igual que lleva haciendo desde su creación. Azaica pretende que esta sede sea, como siempre ha sido esta asociación, la casa de todos y para todos. Los pacientes lo merecían un espacio adecuado a sus necesidades y además que nos va a permitir atender a mayor número de pacientes y en mejores condiciones. Y es una sede que se ha hecho como Azaica. Desde el 2019 hemos caminado y hemos crecido gracias a un esfuerzo colectivo importante de la Junta Directiva que me acompaña, de propios pacientes que han apoyado el que esta asociación se constituyera, de todas las instituciones que nos han apoyado, de la Fundación Caja Rural y de otras entidades bancarias, de empresas, de asociaciones culturales, de asociaciones religiosas también, como son las cofradías de Semana Santa, porque en definitiva la sociedad es diversa y diversos son los pacientes que nosotros estamos atendiendo. Por tanto, gracias y especiales también a vosotros, que siempre habéis sido los que nos habéis acompañado. Azaica nació con una palabra, que era sumar, pero no sabíamos hasta qué punto era necesario el sumar de todos los colectivos a los que he mencionado antes para poder caminar y para poder ofrecer cada vez mejores servicios y con unos recursos mayores. Ese es nuestro objetivo, poder ofrecer esos recursos innovadores que mejoran la vida de los pacientes. Ese fue el primer objetivo que nosotros tuvimos cuando empezamos con Azaica, implantar el ejercicio terapéutico oncológico, gracias a la oncóloga zamorana, la doctora Ruiz Casado, y después hemos ido ampliando servicios como es el transporte social, que es una subvención de la Diputación de Zamora, gracias a la cual llegamos a todos los confines, de la provincia de Zamora, hasta los pueblos más chiquitines estamos llegando con el transporte social. Este año, precisamente por el transporte social, hemos recibido un premio importante, que es el Premio Fundos. Y también este año recibimos con mucha alegría el Premio Tierras de Zamora, que quiere decir que nacimos para Zamora, por Zamora y para los zamoranos y zamoranas. Otro interés muy importante para Azaica son las campañas de prevención. Ahí estamos muy comprometidos con el mundo infantil, comprometidos con el mundo adolescente y también con la población en general. Ahí siempre llamamos a todas las instituciones y a los representantes de la población zamorana. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ese mensaje unidos, porque somos de diversas ideologías, somos de diversas creencias, pero tenemos un objetivo común, que es mejorar la vida de los pacientes oncológicos zamoranos y zamoranas. Otro de los objetivos que nosotros nos planteamos es el ser la voz del paciente. Sabemos que es difícil, pero por diversos factores cada vez tenemos más diagnósticos en pacientes oncológicos, más diagnósticos de cáncer. Necesitamos más oncólogos. Tenemos las puertas abiertas del delegado territorial, a lo cual agradecemos. Sabemos que también el consejero se ha comprometido con ampliar el número de oncólogos. Realmente lo necesitamos. Y nosotros queremos ser también esa voz que pida que efectivamente se cumpla el tener más oncólogos en la provincia de Zamora. Sabemos que no es fácil, pero de verdad que tenemos ese compromiso y nosotros vamos a brindar todo el apoyo del que nosotros seamos capaces. Y en definitiva, el objetivo que tenemos de dar más vida a la vida lo estamos cumpliendo gracias a todos esos colectivos que hemos mencionado y a todos los que se quieran incorporar a nuestro proyecto. Venimos a sumar y vamos a seguir sumando. De entre todos esos servicios, uno de ellos es el del ejercicio terapéutico, fundamental para reducir los efectos de la enfermedad y llevarlo de una forma más digna, un espacio que se ha convertido en fundamental para estas personas. Me llamo Visitación y nada, soy de Azaica de hace 5 años casi.
porque fue cuando me pronosticaron a mí el cáncer, y para mí fue Azaica pues como, pues no sé, de un aliento, porque para mí ha sido como mi familia, ha sido como mi segunda familia, han sido. Todo el mundo nos queremos, me encanta, el ejercicio terapéutico ha sido maravilloso, nos viene muy bien, porque es que se encuentra uno mucho mejor. Bueno, ha sido extraordinario. Estoy encantada y esto nuevo, solo pido que Dios lo conserve, nos conserve a todos y nos dé salud a todos. Y muchísimas gracias a todas las que participan, a Pilar, a todas porque son todas encantadoras y todas amables y las quiero mucho a todos. Ahora con este nuevo lugar, espacio que tenemos para trabajar es un avance enorme. Para empezar, la climatización. El otro teníamos ventiladores y era completamente distinto. Esto ya es un lujo. Tener aire acondicionado ya es un lujo. Y calefacción, claro. Sí. Pero bueno, como te estás moviendo la calefacción, yo creo que era más el aire acondicionado lo que echábamos de menos. Así que en ese sentido, fenomenal, un paso adelante. Lo que ha dicho Bisi es verdad, cada vez somos más, el espacio se nos queda pequeño ya, entonces era algo más que necesario. Han hecho un esfuerzo, muchas gracias a Azaica, han hecho un esfuerzo enorme para darnos este lugar para poder hacer el ejercicio. Y nada, por mi parte nada más. Y reitero lo mismo que Bisi, estoy súper agradecida a la asociación. Para mí ha sido, pues igual que Bisi, una familia donde puedes comentar tus penas, porque todos tenemos las mismas penas, pero la verdad es que no es un sitio de penas, es un sitio de alegría, de superación, de venirte arriba. Llegas muy hecho polvo y sales con las pilas puestas después de hacer ejercicio. Parece una cosa que es contradictoria, pero es así. Te quita el cansancio el hacer ejercicio. Estamos en esa casa donde se presta atención a esos problemas. Las asociaciones de pacientes son fundamentales para que los supervivientes de cáncer encuentren un espacio no solo donde encontrar ese tratamiento de soporte que antes mencionaba, sino también, y no menos importante, donde sean capaces o donde se les proporcione esa capacitación, esa alfabetización en sanidad y ese conocimiento que les va a empoderar, que se dice mucho ahora, pero que más allá de la palabra que queda bonita, es aquello que nos va a llevar a que nuestros pacientes sean capaces de tomar bien las decisiones. En cualquier caso, recordar, porque seguramente mi presencia aquí tiene mucho que ver con la defensa perpetua de cómo el ejercicio tiene que estar absolutamente integrado en el cuidado de todas aquellas personas diagnosticadas de cáncer, recordar que es una suerte que podamos disfrutar de un espacio como este en el que a las personas que se enfrentan a una situación compleja se van a encontrar con una ayuda especializada y no solo eso, sino que muy eficaz. En primer lugar, es un gran honor para mí estar hoy aquí acompañando a todos vosotros en la inauguración de esta nueva sede de Azaica, que creo que representa algo mucho más importante que un mero espacio físico. Es un punto de encuentro, un punto de apoyo y un espacio para la esperanza. Yo soy hematóloga y aunque es cierto que habitualmente el tratamiento del cáncer se asocia a oncología, los cánceres hematológicos representan el 10% de todos los cánceres y creo que si les cuento palabras como la leucemia, el linfoma, mieloma, no les son desconocidos y esa es la actividad a la que nos dedicamos los hematólogos. Tengo el privilegio, por tanto, porque creo que para mí es un privilegio, de caminar junto a muchas personas a las cuales se les diagnostica de cáncer. Y para mí es un privilegio, es cierto que yo les digo, el cáncer nunca entra dentro del plan de vida de nadie. Sin embargo, yo creo que también todos ustedes saben que el tener el diagnóstico de un cáncer hoy no es lo mismo que el diagnóstico de cáncer hace años. Y todo ello se ha producido debido a una gran cantidad de investigación básica
en los laboratorios, investigación que muchas veces los pacientes no ven, aunque ahora cada vez más a los pacientes se les hace partícipe y se les lleva a los centros de investigación del cáncer. Hay mucha investigación translacional y hay mucha investigación clínica que forma parte de mi actividad fundamental y que contribuye a generar innovación y a dar acceso a nuevas opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer. Y ello ha producido unos grandes beneficios en supervivencia de los pacientes y nosotros en hematología tenemos el gran privilegio de curar a muchos pacientes con cáncer. Pero hoy por hoy, más allá de ese tratamiento, como comentaba antes la doctora Ruiz, tenemos otra serie de tratamientos de soporte que sabemos que son tan importantes como el tratamiento que aportamos en los hospitales. Y este tratamiento está basado en la escucha, está basado en la empatía, está basado en el acompañamiento. Y además, hoy por hoy, cada vez hay más evidencia científica de otro tipo de soporte. Ella ha comentado el ejercicio físico, la nutrición. Hay estudios ya científicos que avalan que una buena nutrición, un ejercicio físico, potencia el sistema inmune, mejora la eficiencia de los tratamientos, no solo porque son más eficaces, sino sobre todo porque contribuyen a una mejor tolerancia. Todos estos servicios se darán en la nueva sede, además de continuar con el transporte social, todo con el objetivo de mejorar la vida de estas personas. Así es, una nueva sede para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes oncológicos zamoranos y también de sus familias. Como veíamos, los diferentes servicios y la amplitud de todos esos servicios que lleva a cabo la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer. Seguimos y cambiamos totalmente de tema porque les voy a enseñar y mostrar una imagen muy llamativa que además se van a preguntar por qué. Miren. Es la Colegiata de Toro, sí, pero allí dentro se produce todo un simulacro de atentado terrorista. Estas impactantes imágenes tuvieron lugar esta semana en Toro. Varias unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, en colaboración con la Vicaría de la Colegiata y Cruz Roja, pusieron en marcha este simulacro que están viendo. El objetivo, constatar la eficacia en la respuesta ante este tipo de situaciones. Unas imágenes, como veían, muy llamativas y que además despertaron la curiosidad de muchos toresanos que no sabían qué ocurría después. Sí que fueron informados de que todo era un simulacro de ese atentado terrorista para saber cómo actuar ante esas situaciones tan complicadas y críticas. Continuamos y vamos a hablar también de esa gala de donantes de sangre que tenía lugar el pasado viernes aquí en Zamora. Ya saben que se necesita muchísima más sangre, que hay que donar porque en muchas ocasiones salva vidas e incluso se necesita para diferentes tratamientos farmacológicos. Fue un emotivo acto en el que se rindió homenaje a la generosidad de cientos de zamoranos que con su gesto altruista contribuyen a salvar vidas. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a donantes que han alcanzado desde las 7 hasta las 50 donaciones, destacando así el compromiso continuo de muchos zamoranos. Efectivamente, para trasplantar un hígado, un pulmón, por su pasado. Entonces, por eso quiero que, sobre todo ahora que se vea el público y que os deis... Recoge. ¿Hay que llevar la cartulina entera el día que vaya? No. Con su cara. Muchísimas gracias a todos. Antes de irse, por favor, que yo quiero trabajar con él, que haga alguna voz en off.
Un gran reconocimiento para todos esos donantes y incidimos una vez más en la necesidad de donar sangre. Las reservas están muy bajas y es muy necesaria para cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de medicamento o cualquier tipo de tratamiento. Nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar, incluso para una operación. Y continuamos hablando de más temas culturales porque no sé si saben que ayer en Palencia estuvieron presentes los Reyes de España. Visitaban precisamente Brasoñera. Es el primer ayuntamiento de España gracias al fuero otorgado en el año 824. Se celebraba el 1200 aniversario y dentro de esa visita músicos zamoranos interpretaron conjuntamente la composición titulada Brasoñera de Luis Pedraza. Pedraza, con la flauta y el tamboril, estuvo acompañado por los músicos zamoranos Álvaro Lozano, director de la banda de música Maestro Nacor Blanco, y también el guitarrista Sergio Portales. Un toque zamorano en esa cita de los Reyes en Palencia. Este acto además tuvo como objetivo reconocer la contribución del municipalismo a la configuración de la identidad colectiva, la cohesión territorial y la estructura institucional de España. Y nosotros aquí, en 8 Magazine, les mostramos con detalle para que escuchen cómo suena esta música que interpretaron 3 zamoranos. Pues sin duda, seña zamorana y música zamorana, además de presencia zamorana en esa visita de los Reyes de España a ese municipio de Palencia.
Y nosotros les queremos invitar también a una exposición, porque el Centro de Iniciativas Turísticas CIT de Zamora y municipios limítrofes cumple 25 años, ni más ni menos, celebra sus bodas de plata. Y lo celebra además precisamente con esta exposición conmemorativa que están viendo en la Sala de la Encarnación. Quieren reivindicar el turismo rural. Pues esta exposición es un breve aperitivo de lo que les mostraremos en los próximos días para que vean un amplio reportaje de estas bodas de plata de este 25 aniversario del Centro de Iniciativas Turísticas del CIT. Así que ya saben, a reivindicar el mundo rural. Nosotros nos despedimos, les recordamos, ya lo saben, en prácticamente una hora, a las 7:10, tiene lugar esa acción reivindicativa enfrente de la estación de alta velocidad de Otero de Sanabria para reivindicar ese servicio ferroviario, que no se eliminen esas frecuencias horarias que pretende Renfe a partir del lunes 9 de junio. Y nosotros queremos despedirnos con Sanabria, está viva, más viva que nunca, con algunas imágenes de la comarca para que disfruten. Así nos despedimos hoy. Volvemos mañana a las 4:05. No se olviden que tienen una cita con nosotros, con 8 Magazine, en la 8 Zamora. Hasta entonces.
Adiós.